A quien ya le damos la bienvenida. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cómo estás, Romy? Muy buenos días. Bien, doctor, en las últimas horas tenemos el reporte de la confirmación de más de 3.700 casos ya de Omicron. Por la fase de aceleración en la que se encuentra respecto a los contagios, estaríamos presumiendo que estas cifras se podrían duplicar o triplicar rápidamente. Bueno, obviamente ya, sí, bien es cierto, el día de ayer, oficialmente, digamos, el ministerio dice que hemos empezado la tercera ola. En realidad la tercera ola la hemos empezado hace como 3 semanas, con cifras, si ustedes se acordarán, que llegábamos hasta 900, 1000, 1100, y así estuvimos como una semana, 10 días, y de ahí vino las fiestas y el despegue. Eso quiere decir de que miren que prácticamente se ha triplicado en una semana la cifra para las fiestas. Esta cifra sí, tranquilamente podemos pasar los 5000 durante esta y la siguiente semana, porque estamos esperando todos los casos infectados que han sido producidos durante las últimas fiestas de este año, y aquellas personas que se han contaminado y esas que se han infectado infecten a los que están en su entorno. Entonces, tenemos un par de semanas críticas para ver un número, digamos, epidemiológicamente alto. Bien, ahora, por la experiencia que ya ha ocurrido en otros países, bueno, en Sudáfrica, por ejemplo, la ola que se presentó por Omicron fue bastante rápida, bastante leve, porque el nivel de contagios alcanzó niveles que precisamente superaron pronto. ¿Esto podría ocurrir en nuestro país, que se extiende este nivel de infectados y ya luego se supere? Claro, la ventaja es la siguiente: el tener una población con un número amplio de vacunados y también tener una variante que avanza muy rápido en lo que es el contagio, hace que la mayoría de personas tengan lo que se llama pues también entre comillas, un refuerzo de vacuna natural, ¿no? Y eso hace que la población, luego de esta infección, obviamente comience a presentar más anticuerpos, ¿no? Entonces, son características que la parte epidemiológica del comportamiento viral nos ha enseñado con otros virus, no necesariamente con el SARS-CoV-2 de la COVID-19. Entonces, sí podemos esperar que pueda suceder eso. En epidemiología de enfermedades virales, todo es posible. Bien, ahora, para poder entender, doctor, ayúdenos un poco a comprender esta saturación de lo que significa contagios o el incremento de contagios, ya trasladarlo a nivel de la atención médica. ¿Dónde llega a saturar esto? ¿En el nivel de hospitalización o UCI? Claro, miren, acá vamos a ser bien críticos, y en esto quiero que ustedes me ayuden, porque tiene que llegar esto hasta el nivel central. La saturación sí va a ser hospitalaria. ¿Y por qué? Porque el primer nivel de atención no está haciendo un buen manejo según criterio, sino según una normativa. Y les voy a poner un ejemplo, y ustedes lo han visto en las noticias. Máximo se está atendiendo a un número de personas muy limitadas, muy limitadas. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No atienden más de ese número, ¿ok? No atienden más de ese número. Muchos le piden el criterio que van a ser atendidos en la posta si presentan fiebre o tienen saturación por debajo de 96. La persona va porque se siente mal. O sea, si no tiene temperatura alta, no lo van a recibir y no le van a hacer una prueba. Si no tiene una saturación de 95, 96, tampoco lo van a atender. Eso hace que esa persona, con esos síntomas, se vaya al hospital, y ahí hay aglomeración y saturación de personas. Obviamente el problema está ahí. No estamos haciendo una buena atención primaria en la captación del paciente. Por eso estamos saturando los hospitales, y nosotros no deberíamos saturar. Si una persona está con saturación de 94, lo van a recibir en el centro de salud, pero no van a hacer gran cosa. Se necesita otros equipos de oxigenación que sí lo maneja el hospital. Entonces, no puede existir esos criterios en el centro de atención primaria. Eso tienen que entender. No es así. El centro de atención primaria es para prevenir y evitar que el sistema hospitalario colapse. Entonces nos estamos enfrentando, como anteriormente en una entrevista lo han dicho, de que se pueda colapsar el hospital por aumento de personas, no porque estén graves, no porque vayan a morir o necesiten UCI, sino porque necesitan atención. Y que también termina perjudicando al paciente no COVID, ¿no?
Por supuesto, porque usted claro lo ha dicho, va a haber más cantidad de COVID que van a desplazar las camas de repente o hasta puede ser UCI los no vacunados o los que tienen muchos factores de riesgo a otras personas con otras enfermedades que sí los necesitan. Por supuesto que sí. Y eso puede ser resuelto en el primer nivel de atención, pero falta una mejor comunicación ahí que creo que nos hemos demorado mucho en decir estamos en tercera ola. Bien, doctor, se ha anunciado también la implementación o la adquisición en adelante de 600 camas UCI y además de otros equipos que permitan un poco hacer frente a esta situación. ¿Cómo vamos? ¿Cuál es el balance que usted hace respecto también a la disponibilidad de oxígeno? Recordará usted la primera ola, esto fue un gran problema. ¿Estaríamos en un escenario ya que se ha superado ello o cuáles serían todavía las falencias en ese campo? Mire, si hasta el momento estamos viendo que la mayor prevalencia durante estas semanas es Omicron y que es una variante que no da muchos problemas sintomatológicos o de agresividad, entonces podríamos extrapolar esta opinión de que no se necesitaría mucho de oxigenación, no veríamos mucho la dificultad respiratoria, no lo veríamos. Ojo, estamos suponiendo, ¿ok? Entonces, no estaríamos en un colapso de eso es lo que esperamos. Pero si es que el gobierno ha dispuesto comprar más camas UCI hoy, en buena hora. ¿Lo debió hacer hace 2, 3 semanas? Por supuesto que sí, pero bueno, ya no vamos a ver el pasado, veamos lo que se está haciendo hoy. Qué bueno, ¿no? Y así superemos, señorita, la tercera ola, así superemos la tercera ola, podemos tener una cuarta ola, por supuesto. Ya apareció otra variante, ¿no es cierto? Y pueden seguir apareciendo otras variantes en el mundo. Entonces, no esperemos que llegue una variante al Perú, no esperemos un incremento de los casos para tener estos implementos. Ese lapso que nos da de cierto respiro en cifras bajas significa implementarnos, tener más medidas para evitar que venga un rebrote. ¿Cómo considera usted que se podría mitigar esta tercera ola, aplanar un poco esa curva que tanto se habla, ¿no? ¿Cómo? ¿Desde qué? ¿De haciendo qué? Estamos hablando de más vacunación, que pueda ser obligatoria, porque hay un porcentaje todavía importante de la población que aún no procede con precisamente con la inmunización que se ha indicado. Por supuesto que sí, lo que usted ha planteado es lo primero. Se está, digamos, aplaudiendo el haber llegado al 80%, claro, eso fue el objetivo número 1. Muy bien, ¿cuál es el siguiente objetivo? Aumentar 10% más, llegar a 90%, pues sigamos. Otro objetivo, ya se tiene que empezar la vacunación de 5 a 11 años. Uno dice, bueno, en los niños no hay una buena respuesta porque las células son un poco inmaduras del sistema inmune. Claro, en los primeros años de vida, pero un niño de 10, de 11 años, ok, no, ya lo tiene maduro. Entonces ya debería empezar la vacunación a lo menos de 9 a 11 años. Ya debería empezar, y de ahí bajar paulatinamente. Entonces ya deberíamos haber implementado eso, ¿de acuerdo? Y subir la valla de los adultos hasta un 90%. La vacunación es lo primero que me va a garantizar que la persona no desarrolle las formas graves. Se va a poder infectar, puede existir la posibilidad, pero se va a agravar. Y si no se agrava, no va a requerir necesariamente un centro hospitalario de mayor amplitud. Segundo, reforzar, tener mejor criterio en la atención de pacientes con posible COVID en los centros de salud de atención primaria. Esas dos cosas son importantes para poder mitigar cualquier rebrote o cualquier ola de cualquier variante que vayamos a tener. Doctor, ahora tenemos estas condiciones, considerando que podría ser breve esta tercera ola debido al nivel de contagios o la aceleración de los contagios. También tenemos que a mediados ya de enero comienza la vacunación de los menores o los mayores de 5 años, bueno, hasta 11 años. Después también avanzar, como usted dice, esta sugerencia que indica de llegar al 90% de población adulta vacunada. Estos factores, si se avanza correctamente, podrían permitir que se continúe con el proceso de reinicio de clases o podría en algún momento perjudicar o obstaculizar ello. Bueno, eso sí lo van a tener que analizar muy bien porque si se empieza el inicio de clases mediados de marzo, ok, como está la cifra oficial, hay que ver el comportamiento. Una hipótesis es de que esta tercera ola sea corta.
Pero en medicina no hay nada absoluto, y mucho menos en infecciones virales. Nosotros como médicos que nos dedicamos a la microbiología y conocemos el comportamiento del agente infeccioso, del mismo agente infeccioso porque lo miramos cara a cara, no sabemos cómo se va a comportar necesariamente. Entonces, obviamente va a estar sujeto seguro a evaluación por parte de las autoridades. Todo va a depender de la duración de esta ola, de esta tercera ola, del número de casos y del proceso de vacunación en niños. Porque, ojo, no solamente tenemos niños, sino también están los maestros, que son adultos, y también están los familiares de los niños, ¿no? En su entorno, digamos, del hogar, de la familia. Entonces, no es que sean grupos etarios separados, es todo un complejo. Entonces hay que evaluar muy bien, y eso lo vamos a saber con el comportamiento epidemiológico durante este mes de enero. Bien, doctor, desde su experiencia, si bien es cierto ya desde el Ejecutivo se ha adelantado de que no va a haber una cuarentena respecto a estos, al inicio de la tercera ola, sin embargo, ¿usted qué sugiere, qué medidas se podría tomar para un poco mitigar este nivel de contagios que tenemos? Así es totalmente de acuerdo. Las cuarentenas a esta altura ya no funcionan. No, eso fueron al principio. Ahora lo que hay que hacer es disminución del aforo, de los centros comerciales, de restaurantes, eso sí, ¿no? De lugares públicos sí debe haber disminución de aforo. Eso es lo primero que se tiene que hacer. Bien, los centros, por ejemplo, de aforos, entendemos también qué posición tiene respecto al uso de las playas, por ejemplo, piscinas. Estamos en la temporada de verano, ya se había un poco, se había tenido algunas flexibilidades respecto a ello. Claro, en primer lugar, las playas públicas es un lugar abierto, corre mucho viento, la ventilación es natural, obviamente. El problema no es ese. El problema es la cantidad de personas que acuden a la playa masivamente. Si nosotros vemos la costumbre en las playas, por ejemplo, de la Costa Verde, las más populares, por decir, y en los meses más calurosos, la gente está, pero en una cantidad increíble y pegados, a veces ni se puede caminar, pegados. Ahí está el problema, en el número de personas que asisten a las playas. No las playas, sino la cantidad de personas. ¿Se puede limitar el número de personas que entran a la playa? Sí, con mayor personal que asegure eso, ¿no? En las piscinas no ocurre lo mismo, porque las piscinas obviamente son también ventiladas y obviamente el aforo es mucho menor. Todo depende del aforo de personas. La transmisibilidad se da porque las personas están muy unidas, muy pegadas una con una. Ayer hemos visto en los canales de televisión cuando las personas están haciendo cola para el metropolitano. Nadie puede negar que nadie hace 1 metro de distancia entre persona y persona. Digo 1 metro, ¿ah? Entre persona y persona. Todos están pegaditos, ¿no? Ahí tenemos el problema. Ese simplemente es el problema. Muy bien, doctor. Entonces, que no se prohíban las playas, solo que haya el debido control, el debido aforo de parte de las autoridades en que esto se pueda concretar, ¿correcto? Por supuesto, eso sí tiene que ser bien controlado, porque basta que veamos cúmulo de gente. O sea, tranquilamente uno puede decir, por favor, distánciense más, si hay grupos de familia. Ciudadano también, ¿no? Y es responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Es responsabilidad. Entonces, si hasta ahora, damas y caballeros, ¿no? Hemos gozado durante esta pandemia de 2 Navidades, 2 Años Nuevos, etcétera. Bueno, queremos seguir gozando de más Navidades, pero hagámoslos con conciencia. Responsablemente. Muy bien, doctor Pareja, muchas gracias por acompañarnos en TV Perú Noticias.